Grabando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta cursada virtual de comunicación y culturas del consumo. Nosotros los vamos a estar acompañando durante este cuatrimestre, en este contexto un poco inusual, a la distancia, pero igual con toda la mejor intención. Esperamos que ustedes, donde se encuentren bien. Mi nombre es Julián López y al lado mío está mi compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Suárez Sebastián. También soy compañero de Julián López y como acabamos de decir, los voy a estar acompañando durante estas cursadas virtuales, medias extrañas, en la materia de comunicación, culturas del consumo, y que como el mismo nombre dice, vamos a empezar a ver aspectos de la comunicación y cómo se fue desarrollando el consumo en los diferentes medios, como pueden ver acá, que tenemos un televisor, tenemos medios de redes sociales que ustedes usan, tenemos, por ejemplo, imprenta, medios impresos, ¿no? Como pueden ser los periódicos, las radios y un montón de cosas, ¿no? Vamos a ir estando viendo todas estas cuestiones con mi compañero. Y bueno, en esta primera clase vamos a ver un poco el raconto inicial de lo que es cómo fueron evolucionando los diferentes medios y cómo fueron acompañando en las diferentes épocas el consumo, ¿no? El consumo no es algo que surge de la nada, sino que es algo que se va construyendo y los medios no fueron algo ajeno, sino que fueron acompañando todos estos procesos y vamos a empezar a verlo. Más exactamente, vamos a estar hablando de la sociedad de consumo que pasó a la sociedad de consumidores. Vamos a hacer, como bien dice mi compañero Sebastián, un viaje, un pequeño viaje por la historia de los medios de comunicación. Vamos a conocer un poco los procesos históricos que se dieron en el armado de los medios de comunicación y de la sociedad de la información en la que vivimos actualmente, que es un tema súper importante para que lo tengamos en cuenta, ya que desde la comunicación y en el consumo, esta temática influye bastante. Así que vamos a hablar un poco de eso y también vamos a estar hablando un poco acerca de cómo inciden los medios de comunicación masivos en nosotras y nosotros los jóvenes que, digamos, influyen de manera bastante importante, ¿no, Sebastián? Exactamente, influyen de maneras diversas y a veces no nos damos cuenta cómo influyen. Pensamos que no influyen en nosotros, que no nos afectan, pero sin embargo afectan nuestro inconsciente y nuestras prácticas de consumo. Pensemos muchas veces que antes, mucho antes, ¿no? Y alquilábamos una película en el videoclub y ahora la forma de ver esa película es Netflix o YouTube o un montón de formas. Eso es una afectación al consumo y un medio, ¿no? Que fue cambiando a lo largo del tiempo en diferentes sociedades y diferentes épocas, ¿no? Entonces todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, entenderlo, saber de qué viene, bueno, para ir deconstruyendo nuestras propias prácticas de consumo cultural, ¿no? Que se van generando y que muchas veces no nos damos cuenta, como decíamos. Entonces, en eso los vamos a invitar a esta materia. Una materia que, bueno, como ustedes que están estudiando ahora el último año, unos últimos años del secundario, la rama de comunicación, bueno, los vamos a invitar a que vean este mundo que es súper amplio. También les vamos a dejar hacia el final una serie de actividades que van a ser propuestas para que las hagan, que va a consistir en ver un par de documentales, una película, básicamente, y que exploren y que vean y trabajen sobre lo que puede ser una herramienta para hacer videojuegos bastante sencilla, para que ustedes pongan en juego su creatividad y puedan mostrarnos lo que saben y aprendieron en esta clase sobre el consumo. Claro, en un principio vamos con toda esta parte histórica, como bien les habíamos contado al principio, y posteriormente la idea es que teniendo esta base nos vayamos formando una idea
un poco más orientada hacia lo que tiene que ver las prácticas del consumo en el marketing y en la temática de la publicidad, que inciden de manera bastante importante en nuestra cotidianeidad. Esto lo podemos ver reflejado a través del uso que le damos a las redes sociales, el uso que le damos también a algunas herramientas tecnológicas que van mutando con el tiempo y se van convirtiendo en empresas, en negocios que están muy avanzados hoy en día y que gracias a nosotros como seres humanos tenemos un rol bastante importante al momento de entender qué papel jugamos, ¿no? dentro de esta cadena, porque es básicamente eso, una cadena en la cual, digamos, nosotros somos esa fuente vital de información, ese consumidor que las empresas necesitan para poder transmitir sus mensajes y para poder vender. Exactamente, es como dijo Julián, y últimamente está apareciendo el concepto de prosumidor, una persona que produce, resignifica lo que recibe, que no es alguien totalmente pasivo, para producir sus nuevas resignificaciones, ¿no? En diferentes soportes y materiales de lo que está viendo, ¿no? Esto podemos verlo reflejado en el meme, por ejemplo, por citar algo que ustedes seguramente conozcan muy bien, mejor que nosotros, y que es algo bastante común, ¿no? Es una reinterpretación de esta cuestión del consumo, ¿no? No solamente es consumo. Por eso esta materia y esta parte se llama comunicación y culturas de consumo, ¿no? Es una cultura, todo lo que nos rodea y que es algo mayor hacia nosotros. Entonces, sin más, si les parece, los invitamos a ver el desarrollo de esta primera parte. Bueno, retomando, ya he hecho la presentación y retomando, vamos a ver algunos de los primeros temas que van a ser el surgimiento de la imprenta, de la radio, la fotografía y el cine, ¿no? Que son los medios de comunicación que podemos considerar más tradicionales. Los que, por ejemplo, dieron acompañamiento a los primeros consumos masivos, llamándolo de alguna manera, ¿no? Que fueron la imprenta, la radio y la fotografía. Y después el cine. Después vamos a ver cómo más adelante Julián nos va a presentar cómo esto se va a ir diversificando aún más con el surgimiento de redes sociales y lo que son, por ejemplo, ya el surgimiento de Internet, que es más propio de nuestra era, ¿no? Vamos a hablar en primer caso de lo que es la imprenta. Acá podemos ver en la imagen, a la derecha, una imagen real de lo que es la imprenta tipográfica que creó en el siglo XIV Gutenberg, ¿no? Que, como pueden ver ahí, nació en el año 1399 y 1468, o sea, nació antes que se conozca América, y van a ver a la izquierda, bueno, cómo era el proceso de producción, ¿no? También que era una imprenta, una prensa que bajaba y aplastaba una hoja contra unos moldes, ¿no? Eso se llama caja tipográfica. ¿Qué nos permitió esto? Nos permitió automatizar algo que antes era muy lento. Pensar que era a mano, se escribían los libros a mano, ¿no? Había gente profesional, muy exclusiva, que sabía leer y que tenía que pasar a mano cada uno de los libros que se hacían. Entonces la reproducción era súper lenta. Entonces, ¿qué nos permite en el consumo? Pasar al consumo la imprenta. Nos permite hacer que ya se empiezan a automatizar los manuscritos, ¿no? Ya no es algo artesanal, sino que es algo más automático, más rápido, y nos permite empezar a imprimir montones de libros, ¿no? Piensen que en un par de horas o días podíamos tener algo que tomaba meses. Bueno, esto permitió que empiece a surgir, por ejemplo, la Biblia, que fue y es el libro más vendido actualmente,
y un montón de más material impreso, ¿no? Se empieza a diversificar e ir por el mundo. Las ideas ya no eran propias de unos cuantos, sino que fueron compatibles de diversos consumos. Obviamente, todavía estábamos en esta época, en estas épocas todavía estaba muy limitado, ¿no? Por la poca gente que podía saber escribir y leer. Pero empezamos a ver los inicios del consumo en un soporte ya más gráfico, ¿no? Bueno, entonces eso es la gran importancia que tiene, y muchos dicen que es el surgimiento de la cultura, ¿no? La cultura que nos rodea, algo que es creado por el hombre. Sí, pero sin embargo, bueno, si vemos, cosa que no vamos a ver en esta materia, si vamos más para atrás, hay registros donde en papiros y en otro tipo de material se registraba, ¿no? Pero bueno, la imprenta es lo que permite masificar. Después vamos a ir pasando ahora a la radio. La radio es una revolución, ya nos permite pasar a otro tipo de soporte, algo que no vemos, no podemos ver lo que nosotros hablamos. Podemos escucharlo, sí, pero tampoco podemos tocarla. Entonces eso constituyó una revolución, imagínense, ¿no? Porque empezaron a poder pasarse gustos musicales, empezaron a poder hacerse una segmentación de algo que antes no era posible, ¿no? Empezaron a poderse generarse narraciones de lo que de lo que sucedía antes. Una gran narración de esa que era La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, ¿no? Que fue algo terrible, porque si bien fue una obra artística, lo terrible fue que generó un gran caos. Imagínense lo que generó este medio en los años 20, ¿no? En la década del 20, generando un caos de algo que era meramente artístico, ¿no? Bueno, y hay una particularidad acá que estamos en Argentina, que el 27 de agosto se celebra siempre el Día Internacional de la Radio, porque los locos de la azotea, unos argentinos, ¿no? Hacen lo que es considerado la primera transmisión mundial radiofónica. Bueno, pero bueno, ahora vamos a ver un videito en un segundo que nos va a permitir hablar, entender un poco, bueno, lo que era la radio, ¿no? Y lo que era la primera transmisión y por qué constituyó una revolución. Bueno, vamos a decir también que la radio constituye un poder de la imaginación que nos permite imaginar un montón de situaciones, y eso permite unas diversas formas de consumo que antes estaban limitadas a un único soporte. Bueno, los invito a ver un minuto nada más el video de la radio de los locos de la azotea. Sepan disculpar, pero esto, bueno, la primera parte es escrita para contextualizar y después vamos a escuchar no muy bien con ruido. Bueno, como pudimos ver acá en este video, eso fue una primera transmisión. Imagínense que esto es en los años 20, que fue algo revolucionario, es algo increíble para la época y que no podía creerse que estaba sucediendo eso, ¿no? Y bueno, acá en Argentina fueron pioneros. Bueno, ahora vamos a pasar a otro elemento que va a constituir uno de los primeros antecedentes de algo que va a venir a posterior, que va a ser el cine, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar primero de lo que dio surgimiento al cine, ¿no? En el primer antecedente, que es la fotografía. La fotografía es simplemente poder retratar algo mediante una técnica óptica, básicamente en formas muy resumidas. Entonces acá tenemos a la izquierda al personaje del señor quien es considerado, es Niepies, quien en 1824 es considerado el padre de la fotografía, ¿no? El que crea el primer método fotográfico, y que podemos ver justo al lado de él, a la derecha, la primera fotografía del planeta, la primera que se tiene el registro. Como ven, no teníamos mucha resolución, no es hiper grande, no se llega a reconocer muy bien que lo que estamos viendo acá, pero bueno, es un elemento que genera la revolución, ¿no? Imagínense poder capturar en un momento
una situación dada. Es algo revolucionario. Entonces ahí permite nuevamente las expresiones artísticas, las expresiones de representación de la moda, empezar a generar otros sentidos posibles en lo que es la comunicación y el consumo, ¿no? Vamos a empezar a poder ver las primeras publicidades a partir de lo que es la fotografía, ¿no? Pensemos que podíamos fotografiar algo y después empezar a editarle y escribirlo por encima, y eso lo podemos reproducir infinitamente, y podemos tener, con la imprenta, ¿no? Lo podemos reproducir infinitamente y podemos tener las publicidades, ¿no? Algo que era algo imposible, ¿no? Y es en el año 1824. Y abajo de estas dos fotografías tenemos lo que es considerado el otro hito, que es la fotografía a color, ¿no? Es un dato medio por ahí anecdótico, pero que nos posibilita el consumo de masas, ¿no? Eso es lo importante de la fotografía. Ya pasamos a tener algo fijo, algo retratado para nosotros mismos. Y esto va a dar lugar al medio que es considerado el quinto arte, que es el cine, ¿no? El cine que fue inventado por los hermanos Lumière hace mucho tiempo ya, en los años 1800, y el primer fragmento que vamos a poder observar acá en este video, que ahora lo vamos a ver, es de la llegada del tren. La llegada del tren es como justamente con 1895, como llegó un tren, y que va a generar caos en ese momento. Porque pensaba que la gente que estaba viendo el tren pensaba que iba a ser atropellada por el tren o iba a suceder algo. No podían creer lo que estaba pasando, ¿no? Pensemos que estamos pasando a la imagen en movimiento. Bueno, y esto en el consumo nuevamente va a poder configurarnos un montón de narrativas, de disparar un poco la imaginación, va a poder configurar las segmentaciones del público, va a generar toda una industria atrás que va a derivar en lo que conocemos hoy en día como Netflix y como lo que conocemos como, ¿no? Como los videos, como YouTube. Es el gran antecedente, ¿no? Imaginemos eso. Bueno, yo lo que voy a invitar es a ver el video, que dura 50 segundos, menos de un minuto, y que van a ver un poco lo que es el cine en esa época, ¿no? Para que se hagan una idea. Vamos a reproducirlo. Arriba del tren a la ciudad, en francés. Bueno, como pudimos ver acá, es un video bastante corto, donde vemos ahí gente subiendo al tren, y era una especie de documental, ¿no? El cine surge para documentar en su momento las situaciones de la vida diaria, ¿no? En algo en movimiento, justamente imágenes en movimiento. Pero a partir de esto vamos a poder generar toda una industria alrededor. Piensen que a medida que va pasando el tiempo, las técnicas se perfeccionan, van a aparecer cámaras, van a aparecer gente que se va a dedicar a esto, y por tanto se va configurando una microindustria que después se va a ir perfeccionando y ir yendo adelante a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Pero nos va a acompañar también con las publicidades, el cine y las formas de consumo. Piensen y háganse la pregunta, pregúntenle a sus padres de cómo veían o dónde iban a pasar su tiempo. Seguramente una de las respuestas va a ser el cine, como acompañamiento del consumo y de la cultura, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el cine en este aspecto. Bueno, hasta acá llegamos en este primer raconto inicial de lo que es los medios más tradicionales, y en una segunda etapa vamos a ver a mi compañero hablar sobre lo que es más conocido por ustedes, que son ya el surgimiento de Internet. Así que no
Nos vemos en un ratito. Y ahora, gracias Sebas por hacer ese recuento histórico. Vamos a hablar un poco acerca de la creación de Internet hasta nuestros tiempos, no sin antes hablar brevemente acerca de la televisión. Recordemos, por ahí para los que no sabían, la televisión llegó acá a Argentina el 17 de octubre del 51, cuando se emitió un discurso de Eva Perón, y que bueno, ahí fue digamos como ese momento tan importante en el cual la sociedad argentina pudo ver un nuevo medio de comunicación surgir dentro del país. También en los años 80 fue cuando se popularizó la TV a color. Muchos de nosotros todavía no habíamos nacido, pero bueno, más o menos así fueron los inicios de la televisión, hasta llegar el Internet, que se empezó a popularizar en la cultura y en la sociedad alrededor de los años 90. Es importante que recordemos las fechas, porque cuando empezamos a hablar de fechas y empezamos a tener una mirada histórica de los acontecimientos que van ocurriendo alrededor de la historia, es que podemos empezar a tener una noción de quiénes somos, ¿no? De cómo está construida nuestra sociedad. Recordemos que el Internet hoy en día es casi el corazón de todos los procesos multimedia que hacemos en las interfaces, en los distintos espacios multimedia que existen. Sin el Internet, básicamente, no existiría mucho de lo que hoy hacemos, o mucha de la tecnología que hoy utilizamos para poder interactuar con los otros. En un momento tan importante, tan trascendental en la historia de nuestra humanidad, en esta contemporaneidad, que estemos atravesando una pandemia y que nos estemos valiendo de herramientas tecnológicas como las que estamos utilizando en este momento, muestran un poco de los avances de la humanidad en cuanto al tema del desarrollo tecnológico de Internet. Vamos a hablar un poco acerca de la sociedad red. Eh, Queríamos contarle un poco que la sociedad red es una sociedad que está construida en base a redes de información a partir de la tecnología. Es importante que sepamos este término, porque la sociedad red es esto que estamos haciendo nosotros todo el tiempo cuando interactuamos a través de las redes sociales. Si nos remontamos un poquito en la historia, en los años 80, fue cuando se inauguró acá en la Argentina también la presentación del primer teléfono celular que fue vendido a las masas, que fue un teléfono Motorola súper antiguo, del tamaño de un ladrillo, podríamos decir, en los años 80. Y todo esto fue mutando hasta poder tener los teléfonos inteligentes que tenemos hoy en día. Gracias al surgimiento de Internet, pudimos también tener acceso a lo que conocemos como el correo electrónico o el mail, que es una de esas herramientas que nos permite enviarnos mensajes con otras personas, y que hoy en día ha evolucionado de una manera tan trascendental y tan importante, que tenemos la mensajería instantánea a través de aplicaciones como WhatsApp en nuestros teléfonos inteligentes. Así que es bastante importante, más allá de que todo esto sea una obviedad, tener en cuenta estos procesos sociales y el desarrollo de los mismos, para que podamos ubicarnos en una línea del tiempo al momento de hablar un poco de la historia de la comunicación y de la sociedad de la información, que es básicamente el resultado de todo este proceso histórico que, como bien nos estaba contando Sebastián, ha ocurrido en las últimas décadas y más que nada en el último siglo de la humanidad. Ahora,
nos vamos a adentrar un poco a una temática que tiene que ver con el tema de las redes versus las empresas. Existe una cuestión con la temática de la problemática de la protección de los datos, de la información, de las mismas burbujas filtro que tienen que ver un poco con la personalización de la información misma, pero todos estos conceptos que suenan un poco ajenos a nuestra realidad, eh, queremos un poco contarles, ¿no? Sobre qué tipo de cosas estamos hablando. La protección de datos es una temática bastante relevante porque nuestros datos son información muy valiosa. Esta información es la que nos da nuestra identidad y por ende también nuestra privacidad hace parte de nuestra identidad. Así que cuando hablamos de redes sociales y hablamos de negocios, estamos hablando de la Big Data. No sé si algunas o algunos de ustedes han escuchado este término que tiene que ver con la posibilidad de explotar comercialmente los datos, nuestros datos, los datos de clientes, de consumidores, con fines lucrativos, ¿no? Es decir, que es el hecho de utilizar nuestra información para poder crear más contenido y de este modo poder las empresas tener mayor capital y mayor adquisición monetaria. Un ejemplo de esto puede ser Facebook, esta red social que es tan importante y tan trascendental en nuestra sociedad, que por ahí las personas que son un poco más jóvenes ya no la están usando tanto, pero en algún momento Facebook fue lo que para hoy en día nosotros sería Instagram o Snapchat o Ask o un montón de redes sociales que se van reinventando, ¿no? Y se van apropiando de distintos tipos de sectores sociales. Con Facebook, el ejemplo que queríamos que supieran o que más o menos lo pudiéramos tener en cuenta es que Facebook, antes que nada, es un negocio y sus objetivos, más allá de su impronta de amistad y de querer conectar a las personas, son puramente comerciales, ¿no? Es una red social que recolecta millones de datos y este contenido es la base de su éxito. Entonces, por eso es importante como tener en cuenta cómo es que funciona, ¿no? Las burbujas filtro son esferas que impiden la creación y la innovación de nuevas ideas dentro del mundo de las redes sociales o de la misma sociedad de la información, ¿no? Y estas esferas, digamos, como que están personalizadas o prediseñadas a través de algoritmos. No sé si les ha pasado que en algún momento están buscando información y de repente algo que buscaron lo encontraron en la publicidad que les aparece por YouTube o que les aparece a través de Instagram. Bueno, esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la personalización de la información y de los datos y de las búsquedas que hacemos día a día. La información cada día se está volviendo un poco más prediseñada, lo cual, digamos, se puede convertir en una herramienta de control, ya que todo está demasiado seleccionado y demasiado mecanizado. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con la zona de confort. Las zonas de confort son esos espacios que creamos nosotros cuando nos sentimos muy cómodos, como su misma palabra lo dice, en alguna esfera, en alguna burbuja, cuando nos encerramos en una zona de confort y no ampliamos nuestros horizontes y no podemos interactuar con ideas nuevas y con otras personas y a partir de allí crear, no podemos mantener democracia, ¿no? Y la democracia es bastante importante porque nos ayuda a que sigamos aportando al desarrollo de nuestra especie con total independencia y con total libertad.
¿Y para qué traemos esta información acá? Porque sabemos, y seguramente ustedes también saben, que la evolución histórica de distintos monopolios que existen hoy en día, como Google, Facebook o Amazon, que sería como un mercado libre acá en América Latina, o Microsoft, o el mismo Apple, la empresa de teléfonos celulares y de computadoras, eh, están todo el tiempo avanzando tecnológicamente y lo hacen con una tendencia cada vez más monopolística dentro del sector de la informática, y es importante empezar a pensar para los años que vienen, ¿no? Para cuando seamos un poco más viejos nosotros, ¿qué queremos construir con la misma temática de las redes sociales, ¿no? Desde el consumo, desde la comunicación, ¿cuál es la importancia de crear una web que sea participativa? Les traíamos el ejemplo de estas redes, de Google, de Facebook, de Apple, de Microsoft y también de Amazon, porque si analizamos a estas empresas, o particularmente, no sé, a Google, Google tiene el poder de elegir qué información aparece en los primeros resultados de las búsquedas, y esto, digamos, es un mecanismo de control. Así que no todo lo que está en Internet es tan gratis como parece, y no todo lo que está allí en la web es tan democrático. Por eso es importante dar la pelea dentro de la batalla cultural. Para esto último vamos a cerrar la clase de hoy con unas reflexiones, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Tiene que ver con la temática de la democratización de los espacios virtuales, que es esto que venía diciendo, de las formas de consumo modernas, que aunque parezcan demasiado innovadoras y demasiado accesibles, para las empresas nada es gratis, ¿no? Y vale dinero, vale mucho dinero nuestros datos, y por eso es que es importante empezar a democratizar estos espacios y empezar a pensar en una web que sea un poco más participativa, para evitar el feudalismo virtual, que es un concepto que lo otorga un autor muy importante de la comunicación, Matelart, que bueno, lo vamos a estar estudiando en otro momento, pero que tiene que ver básicamente con esa etapa arcaica o un poco prehistórica de la sociedad de la información, ¿no? Que de estas lógicas virtuales en las que nos encontramos insertos, y en la cual todavía estamos siendo muy novatos y no sabemos muy bien cómo hacia dónde ir. Así que, bueno, nada, esto sería todo por hoy en cuanto al contenido que les queríamos contar. Bueno, chicas y chicos, esperamos que les haya gustado un poco esta primera aproximación a nuestra clase de comunicación y culturas del consumo. Sabemos que estas nuevas lógicas nos resultan un poco abstractas y un poco extrañas, pero estamos intentando adaptarnos de la mejor manera posible para que toda la información y todo el contenido les pueda llegar lo más fácil posible. Así que por eso hemos decidido crear esta herramienta y hemos decidido hacer un canal de YouTube para que ustedes puedan tener el acceso a toda la información. ¿Qué les parece si ahora hablamos un poco acerca del consumo y del consumismo, Sebas? No sé qué opines vos. Me parece Si perfecto. tenés algo que agregar. Podemos ir hablando un poco del consumo y el consumismo. Bueno, primero tenemos que decir que el consumo en sí mismo no es ni bueno ni malo, no tiene nada negativo, es como nosotros, el uso que nosotros hagamos del consumo, ¿no? El hecho de ir y comprar algo para satisfacer las necesidades que uno tiene no es nada malo en sí mismo. El problema es que cuando uno hace del acto del consumo algo rutinario, sin pensar, sin reflexionar, y lo hace sostenidamente, y si satisfacer una necesidad
ya ahí estamos hablando de lo que es el consumismo, ¿no? Empezamos a consumir por consumir, y que es un poco lo que se da en estos medios, ¿no? Hoy en día. Fijamos, ¿no? Como muchas veces se nos excitan los sentidos, ¿no? Y más que nada las pantallas para entrar en esa idea de consumismo, ¿no? Todo es consumir, consumir o consumir, y muchas veces lo hacemos inconscientemente sin darnos cuenta. Bueno, esto es algo muy propio de estos últimos años, de estas décadas, ¿no? Que se está dando. Entonces, primero queríamos hacer esa pequeña diferenciación de consumo y consumismo, ¿no? Una cosa Claro, no lleva a la otra. era una idea que la decía Lipovetsky, un investigador por allá en el 2007, y nos parece importante poder traerlo acá para que ustedes eh, lo escuchen y lo sepan, más allá de que todo parezca una obviedad. Está bueno pensar un poco en estos conceptos, en esta terminología, ya que cuando hablamos del consumo también estamos hablando de cómo se configura esta estructura en los modos en los que convivimos, ¿no? En sociedad. Eh, Cuando pensamos en una persona que es consumista, pensamos generalmente siempre en un tipo que se siente realizado por consumir cierta cantidad de productos y como que, como bien decía Sebastián, en esto se convierte toda su vida, ¿no? En adquirir, gastar, consumir bienes que no son siempre necesarios. Y estas son las lógicas también del sistema social en el que vivimos, del capitalismo. Así que nos pareció importante poder traer esto para que lo charlemos, para que lo reflexionemos más que nada. Y bueno, esto sería como una abrebocas a lo que sería la temática de la publicidad, que es lo que más nos interesaría en otros momentos poder charlar más detenidamente, ¿no, Sebas? Exactamente, en otros encuentros vamos a trabajar más en profundidad esto que es la publicidad, que es lo que estamos viendo en forma constante en nuestros medios, ¿no? Cada vez que entramos a internet vamos a tener publicidad, cada vez que prendemos la televisión o YouTube tenemos publicidad, y bueno, es algo que queremos empezar a deconstruir y verlo. Pero bueno, eso va a ser en otras oportunidades. Los que le vamos a invitar Exactamente. es a que vean en Netflix El Gran Hackeo, una gran película de cómo se fue configurando Cambridge Analytica, que les va a permitir entender mucho mejor todo lo que les contó Julián anteriormente, ¿no? Y después les dejamos una muy breve actividad que es entrar al sitio kahoot.it, como pueden ver ahí, para que armen, lo exploren la herramienta, la vean, que es muy sencilla, muy intuitiva, y que armen algún juego, ingenio, y que relacionado al tema que hemos visto. Por ejemplo, puede ser un memo test de marcas, puede ser preguntas y respuestas acerca del consumo. No, lo que nos sorprende es que les vamos a pedir que por favor lo envíen a el mail que está ahí, prácticas.ensenanza, perdón, no tenemos la ñ acá, .2020@gmail.com, para que lo compartan, ¿no? Y después le vamos a pedir que se suscriba a nuestro canal de YouTube, donde van a ir tener cada cierto tiempo las actividades y videos que vamos a ir grabando. Por último, les vamos a dejar los datos de contacto nuestro ahí, que es el Ahí mail como ustedes pueden nuevamente. ver, tienen, como lo dice Seba, tienen toda la información, ¿no? Para que se puedan contactar con nosotros y para que sepan de qué manera pueden escribirnos el mail allí, y también se pueden suscribir para ver más videos, ¿no? Sobre nuestra materia de comunicación y culturas del consumo acá en YouTube. Exactamente, es para que haya una interacción entre todos nosotros. Bueno, nos despedimos y nos vemos en otra oportunidad, chicos. Saludos. Chao, chao.